Ya, vamos a ver entonces función cuadrática, capítulo 10. Pero antes de entrar de lleno en el tema función cuadrática, quiero aclarar tres conceptos fundamentales. Me he dado cuenta a lo largo del ejercicio profesional que hay ciertos errores de base que cometen los alumnos y que es bueno que los corrijamos de inmediato. Primera situación, observen por favor esto. ¿Qué tengo acá? Ah, acá tengo una ecuación de segundo grado. Ok, ¿qué tengo acá? Bueno, acá tú tienes una función de segundo grado, una función cuadrática. Ok, ¿qué tengo acá? Ah, acá tú tienes un trinomio. Porfa, alcanzan a darse cuenta que son, a pesar de que la entidad algebraica, este trinomio, ese trinomio está repetido en la misma estructura algebraica, los mismos tres elementos, la misma suma, pero al tener una igualación a cero, lo convierte en un elemento algebraico distinto a la igualación que tiene acá con el f de x, y al tener esta igualación con la nada. ¿Se cacha eso? Ya, y eso lo convierte en una, valga la redundancia, entidad distinta que debe trabajarse de manera particular, porque acá usted tiene una ecuación de segundo grado y las ecuaciones de segundo grado, como vimos hace un par de semanas atrás, las ecuaciones de segundo grado se tenían que escribir así, más bx más c igual 0, se podían desarrollar factorizando, se podían desarrollar con la fórmula o la vieja confiable, o se podía, ¿de acuerdo? Mencionaste un tema, cacha, estoy hablando de mí en tercera persona. Cagué, onda. Mauro les dijo que patético, bueno. Les hablé del discriminante, ¿se acuerdan? B cuadrado menos 4ac, y les dije que si el discriminante era mayor a 0 pasaba algo, si era igual a 0 era igual a algo, si era menor a 0 pasaba algo. Esto es discriminante porque establecía diferencias entre las distintas soluciones. Acá eran números reales diferentes, números reales iguales, números complejos conjugados, ¿verdad? Y más que eso no me podían preguntar, o sea, me podrían preguntar las soluciones. Entonces yo siempre les dije que les recomendaba aprender definitivamente a factorizar, que es el método más rápido. Si yo factorizo en verde, esto me queda, lo voy a hacer un poquito más arriba, así, x menos 2, x menos 3 es igual a 0, por lo tanto las soluciones serían x1 vale 2, x2 vale 3, y tenían un poder liberatorio. ¿Se acuerdan? Yo les dije, si tienes la solución, la pones acá y acá, que significa evaluar, y te da el 0. Y si ponías el 3, pasaba lo mismo, ¿verdad? Ya, y como que se nos agotaba el tema, al menos formalmente, ¿cierto? Ya, pero si ustedes ven esto, se darán cuenta que acá no hay una función, hay una ecuación. Es decir, si alguno pensó que en esta igualdad, en este ejercicio algebraico tenías un dibujo, un gráfico, un vértice, un mínimo, un máximo, un eje de simetría, está cometiendo un error basal garrafal. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta igualdad, donde yo puedo hacer una reducción o un cambio y transformar el f de x a y, tengo dos variables, porque tengo x e y, en cambio acá tengo una sola variable que x, acá tengo dos. Y resulta que este compadre de acá, que es la y, que es la variable dependiente, va cambiando de acuerdo a los números que yo voy poniendo en la x, ¿verdad? Ya, y cuando yo voy poniendo números acá, ponte tú, si pongo el 1, el i toma un valor numérico, pero si pongo un 2, el i toma un valor distinto, y un 3 lo mismo, y un 4 lo mismo, y un 5 lo mismo, y eso va generando pares ordenados, ¿verdad? Y eso se puede saber fácilmente si yo hago una tabla de valoración, ¿verdad? O de evaluación. Entonces, si yo digo, bueno, voy a meter un menos 1, un 0, un 1, un 2. Meter un menos 1 al x significa meterle un menos 1 acá, ¿verdad? Si le meto un menos 1 acá, menos 1 al cuadrado es 1, menos 5 al menos 1 es 5, más 6. O sea, cuando metí el menos 1 me dio 12. Veamos si es verdad. 1 más 5 más 6. Sí. Ya, ojo con esto.
Cuando metí el -1 me dio 12. Eso tú lo podrías escribir así, pero también lo podrías escribir así. F de -1 es igual a 12. Es decir, esta expresión, específicamente esa, lo que representa, cuando te lo están preguntando, es qué valor adopta la función cuando le metes ese número. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo en la tabla esta doble entrada un 0, me están preguntando el f de 0, y si meto el 0 me da un 6, o sea, el 0,6 sería este, y el 0,6 sería otro punto de este gráfico. ¿Se entiende? Se dan cuenta que acá no tengo pares ordenados. Estos son los pares ordenados. X, Y, X, Y. ¿Se entiende eso? Perdón. ¿Sí? Y de hecho, si usted dibuja, se va a dar cuenta que acá tiene nada más que un gráfico. O sea, el gráfico salió precisamente de la función. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, cuando les pregunten funciones, piensen que es un gráfico? Una diferencia sustancial entre una ecuación y una función radica en que las funciones son dibujos, son gráficos. Podéis generar curvas con eso. Y ya se sabe matemáticamente que cuando tienes un x cuadrado, cuando tienes un exponente 2 en una expresión algebraica, y ese 2 es el exponente más grande, viste que acá hay un exponente 1, está asociado a una figura geométrica, y esa figura geométrica es la parábola. O sea, la representación matemática de esto, o la madre de las parábolas, como diríamos si estuviéramos viendo El Señor de los Anillos, sería esa. La función cuadrática está representada por una parábola. Entonces, siempre que tú veas la expresión x cuadrado, mira, acá está. ¿Cachai? Que la mamá de esta función, de esa, es esa, ¿cierto? Entonces, como acá arriba la tienes acompañada de coeficientes lineales, numéricos, significa nada más que a la mamá, que es esta, la movieron para alguna parte, la movieron para allá, la subieron, la bajaron, y eso se hace con traslaciones, con numeritos, que luego les voy a explicar. ¿Se entiende? Sí, es como la recta, que la recta, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les decía? Esta es la recta pasa por aquí, ¿cierto? Ya, si tú le metías un menos ahora, y le cambiabas la pendiente, te queda para el otro lado. Pero en verdad los cambios de una recta se le hacen a la mamá. O sea, si ahora te dicen, a ver, dame perdón, x más 8 es una recta que es esa, pero que la subieron 8 lugares. Entonces tú mantienes la recta así, con igual pendiente 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora sería esa. Esa va. ¿Se entiende? Bueno, lo bacán de las funciones es que las funciones son como los hombres curados, se comportan todas igual. Todas. Ya. Esta función, queridos, tiene que ser un gráfico. Y como les decía la semana pasada, si están elevados a 1 son rectas, si está elevado a 2, el exponente más grande, son parábolas, y la parábola puede ir para arriba o puede ir para abajo. Y la puedes mover lateralmente, verticalmente, y lo que yo les tengo que enseñar es eso, pero primero quiero que intuitivamente se den cuenta que esta parábola de acá, esa, si yo la hago en base a los puntos, me empezarían a aparecer puntos acá. Aquí el 0,6, el -1, 12. Si el -1 está acá y el 12 está acá, estaría por acá. Ya habrían puntos así. ¿Se cacha eso? Ya, los matemáticos ya cacharon una manera mucho más rápida de dibujar la parábola en vez de estar sacando los puntos. Porque si yo tengo una recta, esta es una recta, esta que está elevada a 1, y la quiero hacer en base a la tabla de doble entrada con esto, conviene, porque con 2 puntos haces una recta. ¿Viste que la distancia más corta entre 2 puntos es la recta? Pero una parábola no la puedes hacer en base a 2 puntos. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces los matemáticos dijeron, no, nos vamos a avivar acá, compadre. Y en vez de hacer el tema de los puntos, que era lo que yo estaba buscando, meterle un 1 y ver qué pasa, meterle un 2 y generar puntos así, mejor vamos a ver si es que podemos dibujarla rápido. Total, ya sabemos que cuando está elevado a 2 va a ser parábola. Ya, pues, y la manera es esta, se hace en base a los cortes, lo voy a escribir con verde. X e Y con cortes. No escriban todavía, por favor. Mira, voy a borrar esto también porque no lo vamos a hacer así.
Entonces, esto está todo escrito a propósito, no necesitan escribir esto, ¿ah? Lo escribí en la guía, así que no se preocupen. ¿Ya? Porfa, atención, ya. ¿Qué se hace? Como ya sabes que hacer parábola, te tienes que fijar primero en ese número. Este número, el a, porque acuérdate que la función cuadrática, la fórmula general es y igual a x cuadrado más bx más c. Ya, el a representa la concavidad de una parábola. Cuando es positiva se ríe, cuando es negativa está triste. ¿Se entiende eso? Así que ya sabes que esta parábola que tienes acá tiene un 1 positivo, se está riendo. O sea, la parábola es así, o así, o así. ¿Se entiende? Segunda cosa. Si tú, ojo con esto, si tú quieres saber, y esto es lo bacán, porque ¿se acuerdan que yo les dije, las funciones son como los hombres curados? ¿Por qué? Porque si tú quieres encontrar los cortes, metes un 0 en la otra letra. Si querías el corte en I, métele un 0 al X. Mira, yo quiero el corte en la Y, en la ordenada. Mira, mete un 0 acá y mete un 0 acá. Si te das cuenta, ese valor se anula y ese se anula. Al meter un 0, te dio un 6. ¿Se entiende eso? Por eso, que cuando te muestran la forma general, te dicen el corte en I es 0,6. ¿Se entiende eso? Que en este caso sería 0,6. Entonces ya sabes que pasa por el 6 y además sabes que está contenta, que puede estar contenta para allá, pero contenta tocando una vez, contenta no tocando o contenta para el otro lado. ¿Se cacha eso? Ya. Entonces hay un elemento, si tú te das cuenta, la parábola podría estar contenta sin tocar al X, contenta tocándolo una vez o contenta tocándolo dos veces. ¿Se cacha eso? Ya, para determinarlo existe un elemento que es el discriminante. ¿Se acuerdan que el discriminante en la ecuación de segundo grado servía para el tipo de soluciones de la ecuación de segundo grado? Ya, ojo con esto. Para saberlo es muy simple. El discriminante, que está aquí, y esto era para las ecuaciones de segundo grado, también se usa en las funciones, lo voy a hacer con rojo, y acá era dos cortes en el eje X, un corte y no corta. En rojo está el análisis del discriminante respecto a una función. Miren esta función de acá. Quiero saber cuántas veces corta el eje X. Calcúlale el discriminante. Acuérdate que discriminante es b cuadrado menos 4ac. b cuadrado sería 25 menos 4 por 1 y por 6. 25 menos 24 es 1. Y el 1 es un número mayor a 0, ¿cierto? Es decir, va a cortar dos veces, por lo tanto mi parábola se ríe así y corta en esos dos puntos, ¿se entiende? O bien se puede reír para acá. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo encuentro los cortes en X? Mete un 0 en Y. ¿Por qué? Porque los cortes se calculan metiendo contraria, ¿se entiende? Mauro, se te pegó ahí, no alcancé a escuchar qué. Los cortes en los ejes se calculan metiendo 0 en la letra contraria. El contrario de X es Y y el contrario de Y es X. Si quieres corte en X, metes el 0 en la Y. Si quieres corte en Y, metes 0 en la X. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Entonces, si yo quiero acá, los cortes en X, mete un 0 acá. Y fíjate que ahí la función de segundo grado se convirtió en ecuación de segundo grado. O sea, cuando la función de segundo grado se convierte en ecuación de segundo grado, cuando quiero los cortes en X, porque la Y pasa a ser un 0, ¿se entiende? Y ahí la tenéis que resolver, y se supone que eso lo sabes hacer. De hecho, lo habíamos hecho acá arriba, mira. Porque yo repetí el trinomio. ¿Se nota? ¿Sí? Ya, pues los cortes, ¿cuáles eran? Mira, si yo factoricé así y así, significa que corten el 2 y el 3, ¿o no? Entonces pasa por el 2, pasa por el 3 y hace esto. Ahí está la parábola. ¿Claro? Fíjate que no hemos usado fórmulas para dibujarlas, simplemente analizando el A, si es positivo o negativo, y metiendo 0. Si mete un 0 en X, se anulan, y si mete un 0 acá, se convierte en ecuación y saco los cortes. ¿Se entiende? Ya, el punto es que las parábolas, voy a agrandar,
tienen otros elementos. ¿Cuál? El vértice. ¿Cierto? Y existen fórmulas para el vértice. Pero yo no quiero hacer esto con fórmulas, sino que lo quiero hacer de manera intuitiva primero y después lo hago con fórmulas. Mira, intuitivamente, piensa en esto. ¿Qué significa que la parábola tenga un eje de simetría? Eje de simetría significa que tiene que tener una recta acá que corte la parábola exactamente en dos. ¿Se entiende? ¿Cachai? Que tiene que pasar por ahí un eje de simetría. No sé si se dan cuenta que sería absurdo que alguien pensara que eso es eje de simetría. Porque el eje de simetría es una raya que divide en dos a una figura geométrica, ¿o no? O una figura, en fin. De hecho, el cuerpo humano tiene un eje de simetría aparente que es la columna vertebral. ¿Verdad? Ya, ¿cachai? Que no cabe acá que alguien diga, ay, yo pensé que era ese. De hecho, en ciertas preguntas que de repente mandan al grupo tutores, uno se da cuenta que en realidad, de hecho lo comentamos con los tutores, a veces decimos, no cacha nada, por lo que estaba preguntando. De repente hay gente que pregunta cuestiones como que no las piensa, las pregunta nomás, y después tú decís, ¿cómo lo hago para que cache lo que está preguntando? Y ahí uno dice, ya, no debe entender la materia. Se entiende que esto tiene que ser un eje de simetría, y es más, si es un eje de simetría y yo tiro una raya, tiene que pasar justo por la mitad entre el 2 y el 3. ¿Se entiende eso? O sea, el eje de simetría acá, ese valor, que es el de acá, ese, es el X del vértice. Porque el vértice, que es ese, es eso, eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, pues, y el eje de simetría acá tiene que ser 2 más 3 partido por 2, 5 medios. ¿Por qué tiene que ser 5 medios? Porque si esto fuera un 1, ponte tú, y esto fuera un 5, ¿qué número habría acá al medio? Un 3. Porque si esto es un 3, este es un 1, un 5, y esto es un 3, fíjate que acá habría distancia 2 y para allá distancia 2. ¿Se entiende eso? Está justo al medio, que es 1 más 5 partido por 2. ¿Se entiende? Ya, y mira, el vértice tiene coordenada X, Y. Es eje de simetría, ese valor en Y, ¿verdad? Ya, y como es un punto, ojo con esto. ¿Se acuerdan cuando yo hice la tabulación, cuando mostré la tabla de este? Yo hice una tabla de doble entrada, así, X, y puse números acá. ¿Se acuerdan? Ya. Y el primer elemento en el par ordenado representa el X. O sea, si yo en el vértice tengo este valor y quiero saber el de acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meter el 5 medios en la X de mi función. O sea, si la función acá fue este valor que tengo acá, esa es la función, ¿verdad? Voy a borrar acá para que no se confundan. Esa es mi función. Déjame traer para acá. Mira. Esa es la función, agrando. Ya, si tengo esa función y me están diciendo que el X es ese, ¿cómo calculo el Y? Meto ese valor acá y acá. O sea, hago f de 5 medios. ¿Se entiende eso? Ya, pues si tú metes el 5 medios ahí y ahí, me queda que Y es igual a 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios más 6, y eso es igual a menos un cuarto, ahí está el vértice, menos un cuarto. Ojo, este es el mínimo, porque es el valor más bajo que toma ahí en la parábola, y después sube. ¿Cachai? Que no tiene un valor máximo porque viene del infinito y se va al infinito, ¿se entiende? O sea, ¿cuándo tiene máximo? Cuando es así, ahí tiene máximo. Ah, cuando el A es negativo. ¿Y cuál es el A? Ese valor. Cuando está triste. ¿Se entiende? Ah, ustedes a lo mejor dirán, ¿y cómo lo sacaste tan rápido? A lo mejor esa es la duda. Estoy cachando como... ¿Qué onda? Ya, ¿por qué sé que menos un cuarto? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, tengo 25 cuartos, ¿cierto? Al lado tengo 25 medios. Y acá tengo un 6. Bueno, en mi cabeza hice esto. Dije, bueno, como este está partido por 1, este es por 2 por 2 y este es por 4 por 4, ¿no? Ya mira. Denominador 4. 25 más 24
es 49. Y 49 menos 50 es menos 1. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya, entonces, en el vértice, si te das cuenta, el X del vértice es un eje de simetría. Y el Y del vértice es un mínimo o máximo. ¿Claro? ¿Sí? Ya. ¿Qué características tenía esta parábola? Sin ver la función, sin mirar esto. ¿Qué características tiene? Bueno, esta cuestión tiene, ahí tengo el C. O sea, si la quiero armar, tengo el C que es 6. ¿Qué más sabemos? Sabemos que cuando le metemos un 0 al I, me da estas dos como soluciones. Sabemos que el eje de simetría es 5 medios, que el mínimo es menos un cuarto. Es mínimo, ¿por qué? Porque como se ríe, tiene un valor más bajo. Podemos sacar mucha información. Sabemos que el discriminante es mayor a 0, porque corta 2 veces, y si está así, b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor a 0, o sea, b cuadrado tiene que ser mayor que 4ac. ¿Se entiende eso? En cuanto al análisis algebraico, ¿verdad? Ya. Esa manera que yo les estoy mostrando es la manera así como intuitiva. De hecho, ¿cuál es el dominio? ¿Saben qué les están preguntando cuando a una función les dicen cuál es el dominio de la función? Les están preguntando qué números puedes meter al X. Entonces, si tú tienes esto, ¿qué números podéis meter a la X? El que tú quieras. Porque no tenéis restricciones. No sé si ustedes saben que hay 3 funciones que tienen restricción al dominio. O sea, hay números que no podéis meter, pero en el resto, cuando se trata de PDT o por transición, no tienen restricciones. Me refiero a esto, mira. Si tú tienes esta función, voy a escribir 3 funciones que tienen restricción en el dominio, porque la cuadrática, el dominio es todos los reales porque puedes meter el número que quieras. De hecho, se puede ver en un dibujo, mira. Esta parábola es así, ¿cierto? Para saber el dominio en un gráfico, tú haces esto. Eso se llama prueba de la verticalidad. Cuando le haces así un gráfico y lo tocas siempre, significa que siempre tiene pareja. O sea, cuando yo hago esa raya así, ¡tuc!, significa que ese valor de X tiene pareja a ese lado. Cuando hago la raya aquí, significa que este valor de X tiene pareja a ese lado. ¿Se entiende eso? Cuando hago la raya así, ¡tuc!, él tiene pareja para allá. Cuando hago la raya así, ¡tuc!, él tiene pareja para allá. ¿Cachai? Que todo el dominio tiene pareja. Por lo tanto, el dominio de las cuadráticas es todos los números reales porque no tienen restricción, pero el recorrido no es todos los reales. Recorrido es lo que sale de la función cuando tú le metes números. Ya, fíjate que acá esta parábola es así y se hace la prueba de la horizontalidad. Miren para acá, Muñoz Cornejo, please. Si haces así, ¿cachai? Que no la toco, y ahí la toqué. ¿Dónde la toco? En el mínimo. Recorrido desde el menos un cuarto hacia el infinito positivo. ¿Se entiende eso? Entonces, dominio es así, recorrido es así. ¿Se entiende? Por eso que en las rectas, por regla general, les va a pasar que ustedes les dicen, a ver, calcúleme dominio de esta recta, y te escriben, ponte tú, y es igual a 2x menos 8. Entonces tú decís, bueno, esa recta pasa por el menos 8 y la pendiente es positiva, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Ya mira, dominio, siempre la tocáis, ¿no? Todos los reales. Recorrido, siempre la tocáis, todos los reales. ¿Se entiende? Ya, pero mira que sería distinto esta, la función raíz cuadrada es así, la famosa ceja. Dominio, ¿desde dónde la toco? Desde el 0 en adelante. Dominio, los reales positivos con el 0. Recorrido, ¿desde dónde? Desde el 0 para arriba. ¿Se entiende eso? La función rulito. No existe. Yo estoy inventando el nombre, porque ayer alguien me decía, pero es que nunca había visto la función rulito. Ya, ahí hay una función rulito. Es un rulo eso. ¿Estamos? Ya, y a mí acá me ponen un 2, me ponen un 7, un 5, un 8. Ya, ven este dibujo, ¿verdad? Si me dicen cuál es el dominio, tú haces prueba de la verticalidad. ¿Desde dónde la tocas? Desde el 2 hasta el 7. Entonces el dominio sería dominio del 2 al 7, pero abierto. ¿Se entiende eso? Porque es pelota blanca. Recorrido es así.
¿Desde dónde? Desde el 5 abierto hasta el 8 cerrado. El 5 al 8. ¿Se entiende eso? Esa es la manera gráfica. Ahora, Ya, no acá hay que entendí tener por qué ojo. el 7 no se incluye. ¿Cómo? No entendí por qué el 7 no se incluye. Pelota blanca, ¿estuviste Ah, en no, la pero, clase? pero eso lo elegiste tú porque se te ocurrió o por algo de la función. No estoy entendiendo. ¿Sabes de dónde saqué ese dibujo por casualidad? Es que como iba atrasado no lo vi también, por eso te pregunto. Ya, yo dije función rulito cuando lo escribí. ¿Te acordáis? ¿Ya? Sí. Ya, o sea, lo inventé. Claro. Los números los inventé. Ujú. Entonces, como los inventé, se me ocurrió pintar y acá no, ¿cachai? Ah, Pero ya, tiene que ver eso es lo con que eso, quería entender. Ya, sí, ¿ya? ya. Es más bien para que cachen el procedimiento. De hecho, si tú tienes una función constante, la función constante era la paralela al eje, que es así. Si acá tenés un 6, fíjate, dominio, todos los reales. Recorrido, solo el 6. ¿Se entiende? Para que tengan ojo, repito, esto hay que entenderlo, no hay que aprendérselo de memoria, ¿ya? Ya vuelvo arriba nuevamente. Ya, resulta que lo bueno de esto es que esta parte de la PSU tú podéis ser, pero lo más matado del mundo para matemática, y lo podéis hacer igual si te sabéis las formulitas. Entonces ahora les voy a mostrar con fórmula cómo se hace, aunque recomiendo hacerlo o entenderlo, como lo hice yo, que sin usar fórmula, sino que en base a puro análisis. Miren cómo sería esto con fórmula. Voy a borrar. Y sería así. Te dicen, por favor, acá calcúleme. Dominio, recorrido, vértice, eje de simetría, mínimo, máximo. Ya, eso. Y el gráfico. Ya, entonces, primero, vamos a graficar y del gráfico nos sacamos la información. 1. Si hago x igual 0, obtengo corte en y. ¿Se entiende eso? Y esta es la y. Porque en todas las funciones para obtener los cortes, ¿se acuerdan que el 0,c, que sería ese, es el corte? Entonces ya sé que corta en el 6. Número 2, análisis del A. Como el A es positivo, la parábola tiene hacia arriba la apertura de sus ramas. ¿Se entiende eso? La concavidad, positiva. Número 3. Como el discriminante, mira, el discriminante era b cuadrado menos 4ac, sería 25 menos 4 por 1 y por 6. 25 menos 4 por 1 por 6, y eso es igual a 1. Por lo tanto, corta dos veces. Al x4. Si hago y igual 0, tengo los dos cortes en x. Le pongo un 0 y se transforma en una... Factorizo. Soluciones, el 2, el 3, y esas son las raíces de la ecuación cuadrática. Es así, tac, tac. ¿Me siguen? 5. El eje de simetría. ¿Se acuerdan que el eje de simetría yo lo saqué como promedio de esos dos? Ya. Claro, es bueno hacerlo de manera intuitiva, así como cachando el dibujo. Si el problema es cuando te dicen, ya, pero a ver, sácamelo intuitivamente, pero que la parábola de vuelta antes. ¿Cachai? Que si de vuelta antes no podéis usar los cortes, evidentemente, para sacar el eje de simetría. Por eso que es importante saberte la fórmula. Y la fórmula del eje de simetría es menos b partido por 2a. Mira, fíjate, menos b partido por 2a. Nosotros sabíamos que el eje de simetría era 5 medios, ¿verdad? Mira, saca el eje de simetría, menos b, 5, partido por 2a, 5 medios. ¿Lo ven?
Entonces ya sabes que este valor es 5 medios. Aquí voy a poner menos b partido por 2a y ahí le voy a poner vértice 5 medios, coma, ya. Y también sabíamos que si ese era 5 medios, yo metía el 5 medios en la función y sacaba el valor del mínimo máximo, que en este caso es un mínimo, ¿se entiende eso? Ya, pero yo no sé, porque soy hueón, entonces como soy hueón, la tengo que hacer de memoria, con fórmula. Ok, ¿cómo se hace? Resulta que el mínimo o máximo, 6, tiene fórmula también. ¿Y cuál es la fórmula? Es menos discriminante partido por 4a. Esa es la fórmula del mínimo máximo. Entonces tienen la fórmula del eje de simetría y del mínimo máximo. O sea, este de acá sería menos discriminante partido por 4a y sería menos un cuarto. Veamos si es verdad, porque podría ser todo esto una farsa. Mira, ¿cuál era el discriminante de esta función? ¿Se acuerdan que yo lo calculé acá? Y el discriminante era 1. Ya, la fórmula dice que el mínimo máximo es menos discriminante, o sea, menos 1. Ahí está. Partido por 4a, y si a vale 1, 4a sería 4. ¿Se entiende? Copien, les doy un minuto. ¿Se entiende, chiquillos, verdad? Y chiquillas, ¿sí? Bacán. No voy muy rápido. Ya. Háganme así con el dedo, si ya están listos y sigo avanzando. Ya, contestemos entonces las cositas que me preguntaron acá en rojo. Dominio. Si lo quieres hacer gráficamente el dominio, acuérdate, esto se va abriendo, por lo tanto siempre la vas a cruzar. Dominio sería todos los reales. ¿Qué significa esto? Que a la función, esta es la función, en el X puedes meter el número que tú quieras. No tiene restricciones, ¿se entiende eso? Ya, hace un rato yo les dije que les iba a mostrar las restricciones a las funciones restringidas. No sé dónde lo anoté por acá. Ya, lo voy a anotar acá. Hay 3 funciones, ahora sí lo hago, que están restringidas por su naturaleza. La primera, la función racional. ¿Han visto esas que tienen asíntotas verticales y horizontales? Ya, acá, si te preguntan cuál es el dominio, lo que te están preguntando es, en chileno, es ¿qué número puedo meter al X? Eso es lo que te preguntan cuando te preguntan el dominio de una función. Y tú acá, a lo mejor dirás, yo puedo meter el número que quiera. Eso significa, puedo meter el número que quiera, excepto el 1. ¿Por qué no podéis meter el 1? Porque si me metes un 1 acá, te queda dividido por 0 y caíste en una de las restricciones del número real. Bueno, de la matemática, no podéis dividir por 0. ¿Se entiende eso? Entonces acá tú estás diciendo, yo puedo meter el número que quiera, pero ese no. Porque no hay que ser. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Qué otra función está restringida en su dominio? La función raíz cuadrada. Viste que si el índice es positivo, x menos 7, y me dicen, ¿cuál es el dominio? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué número podéis meter acá? Tú puedes meter el número que quieras. ¿Podrías meter acá un 3? No, porque si metes un 3, esto te da menos 4, y la raíz de menos 4 no la podéis calcular en los números reales, y acá estás hablando de los ejes reales. Un eje real significa gráfico con números reales en X y en Y. ¿Se entiende eso? Y si tú pones un 4 acá, 4 menos 7, es menos 3, por lo tanto, no, te sales de los reales y caes a los imaginarios están por fuera. ¿Sí? Entonces tiene que haber una restricción. ¿Cuál es la restricción de las raíces? El subradical se llama, lo que está bajo la raíz, tiene que ser un número
cero o positivo, porque la raíz de 0 es 0. Entonces tú dices, bueno, la restricción que existe acá es que x menos 7 sea mayor o igual a 0, y si despejo, esto yo lo aprendieron a hacer, los números x, o sea, del dominio, que es la benzina que le meto a la máquina, porque esto es como una máquina a la que le metís benzina y genera algo. Lo que genera la máquina son los y. Tú pones dentro los x, ¿se entiende? Dominio es lo que metes a la máquina y es lo que sale. Es como, ¿hay cachado cómo se hacen las palomitas de maíz? Ya, pues dominio son los granitos esos de arroz, de choclo, y salen. Ya, si usted entiende la weá también. Ya, entonces, ¿eso cómo lo expreso? Que el dominio es del 7 hacia el infinito positivo, abierto y acá cerrado. ¿Se entiende eso? Siempre de chico a grande. ¿Estamos? Ya, ¿y cuál más tiene restricción? Las logarítmicas. ¿Y por qué, señor don profesor? Obvio, porque los logaritmos, ¿se acuerdan? Cuando yo les di la definición de logaritmo, les dije que la base y el argumento tenían que ser positivos. O sea, acá no podéis meterme un menos 5, porque menos 5 más 4 es menos 1 y no podéis tener argumentos negativos. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo restringo ese dominio entonces? Bueno, tú vienes y dices que el x más 4 tiene que ser mayor a 0, no puede ser igual a 0. O sea, los x, que son los elementos que vas a meter a tu dominio, tienen que ser mayores a menos 4. Es decir, tu dominio sería desde el menos 4 hacia el infinito, pero acá ambos abiertos. ¿Se entiende eso? Pero la recta, la parábola, la cúbica, que son las que les van a preguntar a ustedes, no tienen restricción al dominio. Mauro, una pregunta. ¿Sí? Que se me había olvidado eso de el tema de como lo de cuando era abierto o cerrado. ¿Qué relación tenía si era abierto o cerrado? Como para refrescar un poco. Abierto significa que no toma el menos 4. Ya. Y o sea, acá cerrado es parte, que sí lo toma. Sí, acá parte después del menos 4. Porque Ya. los números reales no se puede encontrar el sucesor de un número, el número que viene después, porque tenéis densidad numérica, tenéis infinitos números entre medio. Entonces acá lo que tú dices, parto después del menos 4 hacia el infinito positivo. Y en el infinito no podéis cerrarlo, porque el infinito no es un número, es un concepto. Ya. Entonces, nos vamos acá a responder. Dice, dominio, el dominio sería todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo así, las cuadráticas no están restringidas. ¿Cierto? ¿Cachai que puedes meter el número que quieras? Ceros, negativos, positivos, fracciones. Listo, recorrido. Ojo, el recorrido, mira, lo más fácil es hacerlo de la siguiente manera. Fíjate que el recorrido de una parábola puede tener solo dos formas. Mira, truco. No creo que lo diga la guía, de hecho, pero se lo voy a decir yo para el recorrido. Porque una parábola puede estar así, riéndose, o puede estar, no sé, pues, triste. Esas son las dos condiciones. Obvio, tocando ninguna vez, tocando una vez, cruzando dos veces. Pero me refiero a con cavidad negativa, con cavidad positiva. ¿Se entiende? Con cavidad positiva es cuando el A es mayor a 0 y acá el A es menor a 0. ¿Me siguen? Ya, fíjense. El dominio acá van a ser todos los reales y acá también. No hay problema. Entonces, dominio R. Dominio R. Recorrido. Ojo, recorrido, ¿se acuerdan que era la prueba de la horizontalidad? Ya, ¿desde dónde lo tocáis? Desde el mínimo hacia el infinito positivo. Entonces, desde el mínimo cerrado hacia el infinito positivo abierto. ¿Se entiende eso? O sea, desde el menos discriminante partido por 4a hacia el infinito positivo abierto. ¿Se entiende eso? Cuando el a es mayor a 0. Y cuando es así, el recorrido, fíjate, viene del infinito negativo hasta el máximo incluido. ¿Se entiende? Menos discriminante partido por 4 porque esa es la fórmula. ¿Estamos? No hay otra posibilidad. Así que tenéis que fijar en eso y eso determina el tipo de dominio recorrido. Perdón, de recorrido. ¿Por qué? Porque si es riéndose, parte en el mínimo
hacia arriba, porque es de chico a grande. Y si es así, parte del menor valor, que es desde el infinito negativo hasta su mayor valor. ¿Claro? Ya, se cacha, ¿cierto? Ya, qué maravilla. Perfecto. Ya, entonces ahora les voy a enseñar unos truquitos. Ah, ustedes dirán, ¿y dónde está toda esta materia? Porque hay gente que le gusta así como formalidad. Miren el índice, por favor. Mira, concavidad. Si el A era positivo era así, y si el A era negativo era así. Luego vamos a leer juntos. Intersección en Y, A con X igual 0. Intersección en X con Y igual 0. El discriminante, ¿se acuerdan que si el discriminante era mayor a 0, tocaba 2 veces, si es igual a 0, una vez, y si es menor a 0 no cortaba el X? Eje de simetría y vértice también lo vimos, y dominio recorrido también. Lo que me falta son los desplazamientos. Entonces ahora yo voy a leer hacia abajo con ustedes y les voy a mostrar que está todo escrito, y si los que estuvieron todo este rato escribiendo trabajaron de más. Les dije, por agilado les pasa. Definición. Una función cuadrática parabólica y una función polinómica de segundo grado, es decir, tiene esta forma. Ojo con esto, ¿ah? Siempre que me digan f de x se están refiriendo a la otra variable que es y, ax cuadrado más bx más c. Cuando el a es positivo, se ríe. Cuando el a es negativo, está triste. Se ve eso, ¿cierto? Están ahí las indicaciones. Ahora, la pregunta, es re básico lo que voy a preguntar, pero la gente como que normalmente no me puede contestar esto. ¿Ustedes cachan por qué si la concavidad es positiva abre ramitas para arriba y si es negativa abre para abajo? ¿Cuál es la razón? La razón es esta, queridos. Que se hizo el análisis respecto a una función cuadrática, a la mamá. Esta no es la mamá, esta es una parábola que desde el origen la movieron a la derecha y la subieron. ¿Se cacha eso? Es una que originalmente estaba acá, pero se movió para allá y para allá. ¿Se entiende eso? Ya, yo voy a hacer el análisis de la mamá de las parábolas. Entonces, si tú haces una tabla de doble entrada, esto es la tabla de doble entrada, la tabla de valores, así. Ya, si haces eso y le metís números a esta función, o sea, metí el menos 1, el menos 2, el 0, el 1, el 2, te quedaría un 1, un 4, un 0, un 1, un 4. Y estos son pares ordenados. Menos 1,1, menos 2,4, 0, 0, 1, 1, 2, 4. Fíjense en esto. Estos elementos que tú tienes acá son el dominio de la función. Cada uno de ellos se llama preimagen. Menos 1 es una preimagen de la función, el menos 2 es preimagen de la función, el 0, todo lo que yo pueda meter individualmente se llama como preimagen por sí solo, ¿se entiende eso? Y el conjunto de las preimágenes es el dominio. ¿Ya? Ahora, si yo meto el menos 1 a la función acá, me da un 1, ¿cierto? Entonces la imagen del menos 1 es el 1. O sea, este es imagen del menos 1, imagen del menos 2, imagen del 0, imagen del 1, imagen del 2, ¿se entiende? Y el conjunto de imágenes se llama recorrido. ¿Se entiende eso? Ya, observen ahora que el recorrido que yo tengo acá son puros números positivos, porque al elevarlos al cuadrado me quedan puros positivos y el 0. ¿Se cacha eso? Y la mamá se genera, la mamá me refiero a la función, cuando yo esto lo considero como pares ordenados, porque escribirlo así es lo mismo que escribirlo así. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Fíjate, si tú dibujas eso, los puntos que te quedan, mira, menos 1, 1, S. Te queda menos 2, 4, S, te queda 0, 0, S, te queda 1, 1, S, te queda 2, 4, S. Júntalos. Ahí está la mamá, para arriba. ¿Se cacha? Ahora, en verde, vamos a hacer la menos X cuadrado. Y voy a poner eso, ojo con esto, por favor. Catapinto, mira para acá, guachi. Voy a poner acá el Y. Se entiende que esto no tiene 3 coordenadas, sino que ahora es la vinculación entre ese preimagen y la imagen de acá, ¿se cacha? Así que esto lo borro y ahora vamos a ver qué pasa. Cuando meto a esta función que está en verde, un menos 1 acá, fíjense, el menos 1 al cuadrado, eso me da 1,
pero tiene un menos afuera, así que es menos 1. Cuando meto el menos 2 acá, esto me da 4, pero hay un menos afuera, así que es menos 4. Este es 0, este es menos 1, este es menos 4. Fíjense que el recorrido para esa función me dieron puros números negativos y el 0. O sea, me quedó así. ¿Se cacha? ¿Claro? Y esa es la explicación de la concavidad. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes una función, cualquiera, y le pones un negativo fuera a la función por delante y le cambias el signo a todo el mundo, estás generando un reflejo en el eje X. Eso significa. A cualquiera. Es decir, mira, tener la función, miren esto. Tener la función raíz cuadrada. Ya, esa función es la famosa ceja. ¿Sabían eso? Que la forma de la raíz cuadrada es así. ¿Por qué es así? Fácil. Siempre que quieras saber la forma de una función, ¿sabes cuál es la manera más inteligente de hacerlo? Haga esto. Y métale valores al X. Dele valores al dominio, le da 8 en el recorrido, y genere pares ordenados, los pone, y se genera la forma de tu función. Porque como las funciones, dependiendo de la estructura algebraica, son todas iguales, si tú tenías esto con un más 7 y un menos 4 por acá, va a ser esta mamá que se movió nomás. Pero nunca una que tenga una raíz cuadrada va a tomar forma de parábola, porque las que tienen forma parabólica son las que tienen un x cuadrado metido. ¿Se cacha? Como exponente más grande. Y las que tienen un x como exponente más grande tienen que ser rayas, no pueden ser cejas. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué sé que tiene esa forma? Porque en mi cabeza yo hice esto. Dije, a ver, le puedo meter a este x números negativos. ¿Podéis meter números negativos en el subradical? ¿Verdad que no? Porque esto es raíz cuadrada. ¿Cachai que los números negativos acá no tienen imagen? Tener imagen es esto. O sea, ponte tú este 4, tiene imagen con el 2. ¿Se entiende? Esto es preimagen y eso es imagen. O sea, el punto 4,2 existe porque cuando metí un 4 acá, la raíz de 4 es 2. ¿Se entiende? Cuando metí el 0, me dio 0, la raíz de 0 es 0. Metí el 1 y me dio 1, metí el 9, me dio 3, metí el 16, me dio 4. ¿Se cacha? Tómalos como puntos, ahora, como coordenadas. Mira, el 0, 0, el 1, 1, el 4, 2, el 9, 3. ¿Se entiende? Y por eso tiene esa forma. Y alguien dirá, ¿y puedo meter el menos 1? No, porque la raíz de menos 1 no se puede calcular en números reales, es un número imaginario. ¿Claro? Ya. Mauro, Dígame. pero por ejemplo en este gráfico sí podría ser de concavidad como negativa si el negativo está antes de la raíz, ¿o no? Es que no he terminado mi perro. Ah, ya. Uy, del buen apuro. Ya, y menos raíz de x. Si tú le pones ahora un menos adelante, te queda así el dibujo. Mira. Fíjate que si meto el 4, el 0, el 1, el 9 y el 16, acá, si meto el 4, esto me daría 2, pero como tengo un menos afuera, me da menos 2. Si meto un 0 es 0, si meto un 1 me daría menos 1, si meto un 9 me da menos 3 y este me da menos 4, ¿se entiende? O sea, me queda así, tac, 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 júntala. ¿Se cacha? Es decir, a una función tú le antepones un negativo y estás generando el reflejo en el eje X. ¿Claro? O sea, si tú tenías esta más 5x, ahora puse más 5x, ya pasa por el 6, cortan el menos 3, menos 2, y hace así. ¿Se cacha por qué? Porque si yo le meto un 0, esto sería x más 2, x más 3, por lo tanto soluciones son los negativos, po. ¿Sí? Signo contrario, ahí están. Ya, si yo ahora te digo, ¿y cuál sería la ecuación si yo te pidiera esto, el reflejo en x, perro, así? Entonces tú decís, fácil, po, este maldito tonto, menos x cuadrado, menos 5x, menos 6, listo. Le puse un menos afuera. ¿Y por qué cortan el menos 6? Sí. ¿Está triste? Sí. Ahora quiero los cortes. Tuk, tuk. ¿Cómo puedo
demostrar que corten esos dos puntos, le pongo un 0, ¿se entiende? Póngale un 0, lo voy a hacer arriba. 0 es igual a menos x cuadrado menos 5x menos 6. Para desarrollar la ecuación de segundo grado voy a multiplicar por menos 1, 0, x cuadrado más 5x más 6. Fíjate que es idéntica a la que tengo acá. Así que las soluciones son las mismas. Pégale la factorizada, x más 2, x más 3. Soluciones menos 2, menos 3, listo. Just the same. ¿Cómo te que leí? A la Cata Pinto le gusta mi acento. ¿Cacharon? Les enseño más trucos. Cachen esta guapa. La inventé ayer. Y la inventé en clase. Y de hecho me reí y dije, chucha, si no me sale. Y después, no, sí, pues sí, todo, y lo saqué. Y todos me dijeron, oh, espectacular. Loren. Esto que van a aprender ahora, que es prácticamente un acto de magia, es aplicable, hermanos y hermanas, a todas las malditas funciones. O sea, lo que van a aprender acá, lo pueden aplicar como conocimiento a todas las funciones. ¿Está eso claro? ¿Ya? ¿Cacharon que en el ejercicio anterior yo había dibujado una parábola acá y yo les dije, ¿cómo saco la de acá? Le puse un signo menos afuera a la función y le cambié el signo a todo el mundo. Porque el reflejo en X se calcula cambiando el signo a todo el mundo, a toda la función me refiero. ¿Se cacha? Ya, miren esto. Lo voy a enseñar con raíz cuadrada porque tienen que conocer esta función. Esa es y igual raíz de x. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan que yo les dije si meto números 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3? ¿Se entiende? Ya. Si yo quiero ahora esta de abajo, ya sé, pues. Esta, pues, papi. ¿Cierto? Y la voy a hacer en rojo. ¿Me siguen? O sea, para reflejar en x, le cambio el signo a toda la función, ¿cachai? Ya, y acá está el tipo de magia. Lo haré en esto. ¿Te cachai? Se va a internet. Y después me enojo, así digo, no, ¿sabes qué? Dejémoslo así. O, mira, Rosé, el niño que nunca se ha reído. Atención. ¿Qué pasa si quiero esa función? Esta, ojo con esto, por favor. Esa función que está representada acá, tú la reflejas en el eje Y como espejo y te queda para allá, ¿cierto? Porque mirarse en este espejo para esta función es dibujarla así. ¿Se cacha? Ya. ¿Y cómo se puede hacer eso? Fácil. Escribiéndola de esta manera. Mira. Ustedes dirán, no, po, lo estáis tomando como negativo. Por eso, miren, ojo, si tú le metes un 0, ¿cuánto es la raíz de 0? Miren, Marte Muñoz, mira para acá. Si le metes un 0, esto te da 0, 0. ¿Se ve ese punto? Ya mira, ¿qué número tenéis que meterle acá para que te quede positiva la expresión? Un negativo. Si le metí un negativo acá con ese menos de acá, te queda positivo, ¿se entiende? Por lo tanto, le podéis meter un menos 1 y te da 1. Si le metí un menos 1 acá, menos con ese menos te da más 1, ¿se entiende? Si le metí un menos 4 acá, con ese te da más 4 y te da el 2. Lo mismo que cuando metí el 4 acá y te dio el 2. Lo mismo que cuando metí el 1 te dio 1, acá el menos 1 te dio 1. ¿Se cacha? Si le meto un menos 9 te da 3. Lo mismo que acá cuando metí el 9 y te dio 3. ¿Se cacha? O sea, para reflejar en el eje Y, ¿qué hay que hacer? Se le cambia solo el signo al X, a tu variable independiente. En cualquier función que tengas, si quieres reflejar para el lado, solo le cambias el signo a la X. Clara instrucción, después la voy a usar. Ya, y ahora yo quiero saber, ¿y cómo me quedaría esta entonces? Bueno, lo voy a hacer de dos maneras. Si quieres reflejar para abajo a esta, le poní un menos afuera, y te queda menos raíz menos X. Viste que yo a esta le pongo un menos afuera y reflejo para abajo. O bien a esta la reflejé en Y para allá. ¿Y qué hice? Le cambié el signo solo al X. Mira, cámbiale solo al X y te queda menos. ¿Se cacha? Mira, métele un menos 1. Mete un menos 1 acá. Menos 1 con este es más 1, ¿o no? La raíz de más 1 es 1.
esto es 1, pero tiene un menos afuera. Y te daría menos 1. Esa. ¿Se cacha? Métele un menos 4. Menos 4 ahí te daría 4 positivo. Sería 2, pero tengo un menos afuera, menos 2. ¿Se cacha? Ya. Usted, espera, copien eso, sáquenle foto. Ojalá le saquen foto y lo copien después porque tengo que explicar cómo lo uso ahora. Y ahí está la magia. Mauro, una pregunta. Sí. En la función cuadrática, ¿cómo sería la reflexión en el eje Y? Eso es lo que voy a mostrar ahora. No, ya está reflejada. Y eso es lo que tengo que mostrar de hecho antes. Ah, ya entendí por qué. ¿Cachai? Porque el 2 se come al menos. ¿Cachai? Igual que en la valor absoluto. Tú decís, a ver, refléjame en I. Y tú decís, bueno, ya está reflejada. ¿Cómo? Le voy a cambiar el signo al X. Se lo cambié y te queda igual que el anterior, pues ya está reflejada. ¿Cachai? Pero hay otras que no están reflejadas y ahí se admiten el cambio. Sí, esta hueá es una maravilla. ¿Copiaron? Ya. Atención. Miren esto. Y esto lo vamos a hacer a lo choro aquí. Lo vamos a hacer con una hueá, se supone que es pelúa. Pelúa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la x2 menos 5x más 6 era esa que pasaba por el 6, 2 y 3? Porque esto factorizado es x menos 2, x menos 3 igual a 0, el 2 y el 3. ¿Me siguen? Ya. Imagínate que te dicen ya. Quiero que me digas cuál sería la ecuación de esa parábola. Que sería el reflejo en eje Y. ¿Me siguen? O sea, tendría que cruzar en el menos 3, menos 2 al eje X y en el Y en el 6. ¿Se entiende eso? Ya. Si vieron la imagen anterior, yo le cambiaba el signo solo al X, ¿verdad? Ya, mira, cámbiale, cachen lo que me dijo el Ángeles. Mira, ¿cachai que esta tendría que tener el A positivo, verdad? Porque se ríe. Mira, ponle menos X a eso, pero como está elevado a 2, lo neutralizó y te quedó X positivo igual. ¿Se entiende eso? Mira, te queda así. Menos X2 menos 5 por menos X más 6. Porque yo le tenía que cambiar el signo a ese y a ese. ¿Se entiende? Escríbelo, entonces te queda y es igual a x cuadrado más 5x más 6. ¿Me siguen? O sea, esa que escribí sería la roja. Veamos si es verdad. Cachen. Puta, se me puso como en blanco y negro. Ahí sí. Veamos si es verdad. Miren para acá. Mira acá, Tapinto. Todo para acá. Esta. ¿Dónde corta el eje Y? En 6. Y esta también. 2. Esta se ríe con cavidad positiva y esa también. 3. Esta corta en el menos 3 y el menos 2. Calculemos. 0 es igual a x cuadrado más 5x más 6. Factorice x más 2, x más 3. Solución menos 2 menos 3 es correcto. ¿Se entiende? Ya, supongamos que ahora yo les digo listo. Entonces, como te creí tan seco, dame este. Ahora quiero que me deis la azul. Y la azul debería cortar en el menos 6 y tener como solución el 2 y el 3. Entonces yo les dije que para reflejar en el eje X, lo que había que hacer era cambiarle el signo a toda la función, anteponer un menos, ¿se acuerdan? Mira, cambia el signo a todo el mundo, te quedaría y igual menos x cuadrado más 5x menos 6. ¿Cómo te quedó? Perdón, triste. ¿Dónde corta el eje Y? En menos 6. Y las soluciones tienen que ser el 2 y el 3, ¿verdad? Veamos si es verdad, métele un 0. Menos x cuadrado más 5x menos 6. Multiplica todo por menos 1 porque necesita el x cuadrado positivo, ¿verdad? 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Factoriza. Es casi innecesario porque es idéntica a la de arriba.
pero lo voy a hacer por si alguien dice, es que quiero que lo hagas igual. Ya, menos 2, menos 3. Soluciona el 2 y el 3. Listo, es correcto. ¿Se cacha? Y después te dicen, ya, pero dámelo en el tercer cuadrante, que sería este. ¿Me siguen? Ya, y esto lo podía hacer de dos maneras. ¿Por qué? Espera, déjame borrar eso. Ya, ¿por qué lo puedes hacer de dos maneras? Porque lo podrías hacer desde acá, de aquí para allá, que es cambiando solo el signo del X, ¿a quién? A esa. O esta, cambiándole el signo a todos los elementos. ¿Se cacha? Porque es poniéndole un menos antes para reflejar en X. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que lo voy a hacer cambiándole signo a todos los elementos. Al hinojo. Entonces esto te quedaría así. Es en verde. Pues un reflejo en X. Menos X cuadrado, menos 5X, menos 6. Fíjate, está triste, negativo. Corta en el menos 6, es correcto. Y las raíces son menos 3, menos 2. Veamos, 0, menos X cuadrado, menos 5X, menos 6, por menos 1. 0 es igual a X cuadrado más 5X más 6. Factorizo, es idéntica a la de arriba, X más 2, X más 3. Solución el menos 2 y el menos 3, listo. Y opera para todas las funciones. ¿Está claro? Ya. ¿Qué significa esto? Que siempre que tú quieras reflejar en X una función o reflejar en Y, no importa la estructura algebraica que tengas, solo tienes que recordar que para reflejar en X y usarlo como espejo, lo que tienes que hacer es cambiar el signo a todo el mundo, a toda tu función, respecto a la variable X. Y cuando quieras reflejar en Y, solo tienes que cambiar el signo del X. La Ángeles me decía hace un rato, ¿y cómo sería la cuadrática? Necesito cambiar de página. Sáquenle una foto, por favor, que voy a cambiar página, please. O sea, si es que no lo copiaron. Ya miren esto. Acá. Fíjate. Ya, la función X cuadrado, si está así, alcanzan a cachar que esta ya está reflejada en el eje Y, ¿verdad? Porque esa colita positiva es el reflejo de ese y viceversa. ¿Se cacha? Ya, pero supongamos que yo soy un inepto y un obtuso. Y porfiado. No es que yo la quiero reflejar. Te estoy diciendo, weón, que ya está reflejada. No es que yo lo quiero hacerlo, weón. Y más encima la mal, weón. Ya, hazlo. Entonces él dice, sí, porque ya te he dicho lo que te he dicho. Cuando yo quiero reflejar, le cambio el signo a la X, pues, cámbiaselo, weón. Con todo eso, esto ya está reflejado, maldito tonto. ¿Se entiende eso? Pero si tú quieres reflejar para abajo, es donde tú antepones el menos, y ahí te creo que tengas que escribirlo de esa manera. ¿Se entiende? Y es aplicable a todas las funciones, esa es la gracia. ¿Claro? Ok, faltan tres movimientos más y van a saber mover la forma canónica de la función. Lo que pasa es que la otra semana tengo que enseñar eso, pero resultaron ser más rápidos que el resto y nos quedan 18 minutos de clase. Se cacha esto, ¿cierto? Bacán. Ya. Vuelvo entonces al temario. Voy arriba, fíjense en esto. Acá dice formas y desplazamientos, forma factorizada, canónica, desplazamiento, ¿cierto? Esto que tienen acá es lo que tengo que ver ahora, pero la próxima semana voy a tomar igual desde acá para abajo para profundizar. Y también voy a tomar, ¿se acuerdan que hay una guía que es sistemas de ecuaciones cuadráticos o de segundo grado que nos quedan ejercicios? La voy a terminar la otra semana. Esta semana no voy a usar la guía, guárdenla, no la hagan, la voy a hacer la otra clase, porque después tenemos que ver una parte general de función y pasar a vectores en 2 dimensiones. ¿Ya? Para después entrar a geometría. Ya, voy a explicar esto. Ya, ojo con esto. ¿Se acuerdan que yo les enseñé esta manera de trabajar
la función cuadrática, cuando está así, en forma, esto es forma general, tú dices, bueno, corta en el 0,c, ¿cierto? Porque si le meto un 0 acá, me da ese número, ¿cierto? De hecho, si la parábola fuera así, ¿cachai? Que no tendría c, ¿se entiende eso? Porque corta en el 0. ¿Se cacha eso? No te creo, Cata. Miren esto. Y es igual a x cuadrado menos 5x. Miren esa función. ¿Cachai? Que no tiene c. Por lo tanto, acá dice más 0. ¿Se entiende? Ya. Es decir, esa función pasa por acá. Corta en 0 al i. A eso me refiero. ¿Y qué forma tiene? Es para acá, es para el otro lado, es así. Es positiva, se ríe. Ah, entonces voy a encontrar los cortes en X. Métele un 0 y factoriza. Soluciones. Listo, pasa por el 5 también. Y hace así. ¿Se entiende? Ya, pues, el eje de simetría, ¿para qué va a ser menos b partido por 2a? Si es 0 más 5 partido por 2, 5 medios. Meto el 5 medio y medio el de acá. El 5 medio al X me refiero aquí. ¿Se cacha? Ya, eso es forma general. Ya, lo que pasa es que yo acá les iba a mostrar esto así, donde este era X1 y este era X2, que son los cortes. Cuando tú metías el 0 a la I, tenías estos cortes, ¿se acuerdan? Pero acá significa que el discriminante es mayor a 0, ¿verdad? Ya, ojo. Y también les dije que para encontrar estos valores, esto era eje de simetría, ese, que es menos b partido por 2a, y el de acá era menos discriminante partido por 4a, aunque también hay personas, y esto es vértice, ¿cierto? Y el vértice, esa coordenada acá, tú lo podías escribir como vértice es menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a, o bien puede estar así como menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. Escribirlo así significa que si esto te dio un 5, mira para acá, Cata, si eso te dio un 5, ¿cómo encontráis el de ahí? Ah, lo metí al X. ¿Se cacha? Eso significa esta expresión, el valor que resulta de meter ese al X. ¿Se cacha? Ya. Y eso es la forma general. Puede no tener ese valor, puede no tener ese valor. Lo importante, si no lo tiene, significa que B es 0. Si no lo tiene, significa que ese es 0. Pero ese no puede ser 0, porque si A es 0, ¿qué significa? Significa que no hay ecuación cuadrática y hay... O sea, no hay función cuadrática y hay función lineal. ¿Se entiende eso? Ya. Resulta que hay otra manera de escribir la función cuadrática y es la forma canónica. Y la forma canónica, que la voy a hacer acá, representa una manera maravillosa y que está representada por una fórmula que tiene la siguiente estructura algebraica: x menos h cuadrado más k. ¿Han visto alguna vez una función escrita de esa manera? Me refiero a esto, mira. Mira, acá está en forma general. Me refiero a esto. Ojo. Pulga, ábreme el micrófono y dime 3 números al azar, por favor, querido. 5, 6, 8. Gracias, hermano. Ya. Voy a usar ese número más chiquitito porque no tiene mucho sentido que sea un 5. Me basta con un 2. Pues si no, me dan números muy grandes. Lo que quiero mostrar es algo. Mira. ¿Se acuerdan de la completación de cuadrado? Ya. Ojo. Desarrollemos eso para expresarlo acá con forma general. Mira, sería 2 y x cuadrado menos 12x más 36 más 8. 2x cuadrado menos 24x. 2 por 36 es 72 más 8 ¿me siguen? Ya. Esta función
Es idéntica a esta función si la dibujo, solo que están escritas de distinta manera. ¿Se entiende eso? Se entiende claro, ¿verdad? Es como la relación que había entre la forma general y la forma principal en la recta. ¿Se acuerdan que la principal era así, despejando el i, y la general era así, igualando a 0, pero representaban el mismo dibujo y se podían transformar una en otra? Ya, acá la relación es idéntica, es así. Ya, pero ¿qué quiero mostrar? Cuando tú la tienes escrita de esa manera, ojo, el A estaría representado con el 2, el H, espérate, a este por favor, no, me cambiaré todo, déjenlo así. El H sería S y el K sería este. Esto es lo que quiero mostrar. La forma canónica me establece en estas tres letras movimientos, desplazamientos, o bien aperturas, o ¿cómo se llama esto? O estrechamiento de la parábola. Me refiero a esto, mira, fíjense. Esa expresión me está diciendo que estamos hablando de una parábola, por lo tanto, la parábola puede ser así o así, ¿claro? ¿Cómo sé yo si la parábola está para arriba o para abajo? Con ese número. Y acá hay un número 2. ¿Cachai que es positivo? Al ser positivo se queda para arriba. Primera cosa. Segunda cosa, es un 2 y no un 1. O sea, la función la estoy multiplicando por un número mayor a 1. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Se acuerdan que cuando empezó la clase yo les dije que las funciones se comportaban igual que los hombres curados? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a usar ese mismo pensamiento para recordar que si esta es la recta, miren esto. Esto es fantástico. Esto es una recta, ¿cierto? Es la mamá de las rectas. Imagínate que yo ahora te digo, a ver, calcúlame esta. Me queda inclinándose hacia el eje Y. ¿Por qué me queda inclinada hacia el eje Y? Esto lo pueden percibir muy fácil por esto. Mira. La rojita es esa, ¿ok? Yo la multipliqué por 2 acá. Le cambié de pendiente. Observen esto, ¿ah? Cuando yo metí un 1, a la rojita me dio 1, ¿cierto? Cuando metí un 2, me dio un 2, ¿verdad? Ya, pero en esta, yo metí un 1 y no me dio un 1, me dio un 2, ¿se entiende eso? Me dio un número más grande. Metí un 2 y no me dio un 2, me dio un 4, ¿se cacha eso? Si se dan cuenta, la recta que antes estaba dibujada de esa manera, ahora se inclinó y se empezó a acercar al eje Y, por arriba y por abajo. ¿Se cacha eso? El dibujo se empezó a acercar al eje Y. ¿Qué significa esto? Que una parábola, como todas las funciones se comportan igual, si yo tengo acá la x cuadrado, y ahora después te digo, calcúlame la 2x2, fíjate que a esta yo le meto un 1 y me da 1. O sea, le meto un 1 y me da 1, ¿verdad? En esta yo meto un 1 y me da 2. O sea, meto un 1 y un punto por acá. ¿Se cacha eso? A esta le meto un 2 y me da 4. Ahí, un 2 me da 4. En esta meto un 2 y me da 8. Me da un punto por acá. ¿Cachai que me queda así, mucho más flaca? ¿Se entiende eso? Moraleja. Cuando usted tenga una función cualquiera, porque tú tenés una raíz cuadrada, así, si ese es y igual raíz x, y te digo, ¿cómo sería el dibujo de 5 raíz x? Puta, así, pues mucho más para, porque se acercan al eje Y cuando la multiplicas por un número mayor a 1. Mientras más grande el número, más te acercáis, te acercáis, te acercáis. ¿Qué es lo que pasa con la recta? Si esto fuera y igual 4x, te quedaría más para todavía, más inclinada. ¿Se entiende? A contrario sensu, si tú a la recta la multiplicaras por una fracción, porque tú un tercio x, cuando le metí un 1, ¿cuánto te da un tercio? No te da 1, te da un tercio, te da un puntito por ahí, o sea, te quedaría así. ¿Se cacha? O sea, si a una función la multiplicas por un número fraccionario, entre 0 y 1,
se ponen guatonas, se echan sobre X, se acercan a X en vez de Y, no se adelgazan abrazando al Y, sino que las parábolas, sino que se echan. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, acá, si tuviera así, igual cuando tuvo un séptimo X cuadrado, ¿cachai? Que a esta le metí un 1 y te da un séptimo, po. A esta le metí un 1 y te da 1. O sea, me da una cosa así esto. ¿Se entiende el análisis? ¿Y qué pasa ahora si es y igual menos un séptimo X cuadrado? Entonces, ojo, es parábola, se aguatonó, pero el menos la reflejó para abajo. Entonces así. ¿Se entiende? ¿Existe ese verbo aguatonarse? Sí, ya se aguatonó nomás. ¿Sí? O sea, la recta esta, si es el lado X, esta sería la menos 2X, po. Porque ponerle un menos adelante, reflejar en el eje X. ¿Se acuerdan de lo que les enseñé hace un rato, no? ¿De cachai? No. Bueno, hagan que entendieron, ¿no? ¿Se cacha? Sí entendí, Mauro. Todo. Ya, se cacha, ¿cierto? Ya, entonces, vuelvo a la forma canónica. Entonces, fíjate que acá el análisis que tendrías que hacer, acá a la izquierda, es el siguiente. Tú tendrías que decir, bueno, la función que tengo acá es una parábola, pero que se adelgazó y se está riendo. ¿Se entiende ese análisis? Ya, entonces ahora falta saber qué hace el número verde y qué hace el número morado, ¿cierto? Ya, lo bacán de la forma canónica es esto, que el vértice es h, k. El vértice, cuando está escrito así, es el signo contrario del verde, coma, ese número. O sea, el vértice acá tiene que ser 6,8. ¿Me siguen con esa instrucción? Después les explico por qué. El signo contrario es h. Ya, ¿se acuerdan que yo esto lo desarrollé y me dio esto? Si el vértice es 6,8, significa que ese es eje de simetría, ¿o no? Y este de acá, dado que se ríe, es un mínimo, ¿o no? Mira, sácame el vértice acá. El vértice sería menos b partido por 2a, coma, y la función de menos b partido por 2a, ¿verdad? ¿Cuánto es menos b partido por 2a? Mira, 24 partido por 2a, 2 por 2, 4. Simplifica 6. Mira. ¿Lo ven? Saquemos ahora el de acá, que es un mínimo porque es positivo. Mete el 6 aquí adentro. ¿Se cacha? O sea, hagan f de 6. Y sería 2 por 6 al cuadrado, 36, menos 24 por 6, más 80. ¿Me siguen? 72 menos 6 por 4, 24, 6 por 2, 12, 14, más 80. ¿Me siguen? Ya. 80 más 72 es 152. Menos 144 es igual a 8. 8. 8. Listo, era verdad. Se cacha la conveniencia de la forma canónica, ¿cierto? Porque la sacáis al elle, ¿o no? Ya, para terminar, ¿qué significan esos números? El verde es movimiento lateral, lateral de lado, movimiento sobre el eje X, ¿ya? Pero contra el signo. O sea, si tiene un menos 6, en este caso son 6 a la derecha. Luego les explico por qué. Y esto, este 8, miren para acá por favor, que es el K, es movimiento vertical. Vertical es arriba abajo, a favor del signo. O sea, serían 8 para arriba.
¿Se entiende eso del signo, cierto? Porque normalmente uno dice, lateral menos 6 es para la izquierda, no, para la derecha. Voy a mostrar por qué. O sea, ¿cachai? Que el análisis de una canónica es bacán, porque miren esto y después copian. Puta que son buenos para escribir. Mira, tenía esta. Entonces tú en tu cabeza, viste que esto es geometría analítica. No tenéis que dibujar, pues tenéis que imaginar. Tú sí, tengo una parábola. Ya, tenía una parábola centrada, la madre de las parábolas. La movieron 6 a la derecha. Y entonces está en tu cabeza decir, listo, estaba posada en el 6. Pero se multiplicó por 2, se hizo más flaca. Y ahora subió 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, aquí... ¿Se entiende? Mira el vértice. 6,8. ¿Lo ven? Así se analiza una canónica. ¿Se entiende? Ya, explicación de por qué el movimiento es al revés. ¿Por qué acá al revés y acá no? Porque hay gente que es así, pues, bueno. Entonces si vos decís, Lorea. Y es igual a x cuadrado más 6x más 9. Ahí tengo, imagínate, mira, para que cachis la forma canónica que es bacán, porque tú deberías decir, listo, papapo, el dibujo de esta, si te sabes la forma canónica, tú decís, listo, ya lo hice. Ahí está, ese es. Y tú decís, pero ¿cómo tan rápido? Fran Cornejo, completar el cuadrado. Cata Pinto, completar el cuadrado. La forma de pasar de la normal a la canónica es completación de cuadrado. ¿Se acuerdan qué era la completación de cuadrado? El A, ¿te acordáis que en completación de cuadrado yo necesitaba que el A fuera 1, pasaba el C para el otro lado, la demostración de la fórmula? Ahora, como ustedes probablemente no se acuerdan, porque no son nada muy buenos para repasar la materia anterior, deberían repasarlo, uno, porque ya está enseñado. Me están preguntando algunas personas cómo se pasa de la normal a la canónica, y eso es completación de cuadrado. ¿Se acuerdan de la completación de cuadrado? Y les dije, ojo, que las funciones les va a servir. Bueno, ahora tienen que saber traspasar a completación de cuadrado. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo completo cuadrado acá? Ya está listo, porque ese número ya es un 1, y este es cuadrático, entonces lo puedes escribir así. ¿Me siguen? Fíjate que la A vale 1, y acá dice más 0, ¿se cacha? Mira, es una parábola que se corrió 3 a la izquierda y que no se movió ni para arriba ni para abajo y se mantuvo la anchura. Entonces, si la mamá era así, de anchura, se movió a menos Teresa. Y menos Teresa es así, y ahí intersecta en el cabeza, en el 9. ¿Se entiende? Muy inteligente. ¿Se cacha lo que dice? Ya, pero miren, la explicación del movimiento, porque eso había quedado. Para que se entienda, mira. ¿Ven eso, cierto? Ya, ojo. Mira. Cuando lo factorizaste te quedó así, ¿cierto? Ya. Entonces tú decís, ya, ok, tuk. Ojo, la explicación del movimiento lateral. Esto deberían ser 3 a la izquierda, ¿cierto? De acuerdo a lo que les dije. Ya. Busca el corte. Mira, aquí está la explicación. ¿Cómo se calcula el corte en el eje X? Metiendo un 0 allí, métele un 0 acá. Si le metes un 0, te queda 0 es igual a X más 3 al cuadrado, ¿o no? Tú estás buscando los cortes en X. Sácale raíz cuadrada. Si le sacas raíz cuadrada, te queda 0 es igual a X más 3, soluciones. El X1 y el X2 son menos 3, ¿o no? ¿Cierto? Ya, se movió acá. Fíjate, se movió contra el signo. Se movió 3 a la izquierda. Si ahí va a cortar en X y me va a quedar así. ¿Se cacha? ¿Y cómo encuentro el corte de acá? Métele un 0 al X. Y te queda 3 al cuadrado, que es 9. O lo puedes ver acá también. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Recuerden que acá cuando saqué raíz, esto me quedó en valor absoluto. X más 3 igual 0. O sea, el X1 y el X2 vale menos 3. ¿Se entiende, cierto? ¿Se acuerdan que en las ecuaciones cuadráticas, mira, x cuadrado más 7x más 12 igual 0? Tírame las soluciones. X más 3, x más 4. ¿Cuáles son las soluciones? Menos 3, menos 4, se cambian los signos.
Ya, pues y si hay un 0 acá, significa que tú estás buscando los cortes, ¿cachai? Que son los contrarios de esto, en cuanto a que la figura se va a mover contra estos dos valores, en cuanto al opuesto. ¿Se cacha? Ya, pues. Es decir, si me tiran una forma canónica, pero con una raíz cuadrada, ponte tú, así, 2, no, más peludo, menos 3 raíz x menos 4, puta, no, más 4 menos 5, weón. Entonces tú decís, fácil, pues, papi, porque la madre es una raíz. Se movió 4 a la izquierda, o sea, ahora te quedó aquí, en el menos 4, mira. ¿Cierto? Pero ahora está multiplicada por 3, así que te queda más parada. Pero tiene un menos, así que se reflejó para abajo. Y tiene un menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, y ese es el dibujo. ¿Se entiende? Así se lee. O sea, primero te fijas la estructura algebraica, después movimiento lateral contra el signo, analizo el A, analizo si hay reflejo en eje X, y esto, en este caso, son 5 para abajo. ¿Se entiende eso? Ya, ojo, porque esta, para terminar, que tenían acá, si se dan cuenta, si el vértice está en el 6,8, y ojo, es importante, pésqueme, si el vértice está en el 6,8, mírenme, please, y el A es positivo, significa que no voy a cortar el eje X, ¿se entiende eso? ¿Sí? Se cacha que esta figura de acá, si el eje de simetría es 6,8, significa que si ese es 6 y ese es 8, ahí está el eje de simetría y es así. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y va a ir a cortar acá arriba. O sea, si yo meto un 0 al i, no voy a poder resolver la ecuación cuadrática que tengo acá. O sea, metiendo un 0 acá no puedo resolverla. Porque no me va a dar corte. ¿Viste que me da un discriminante negativo? ¿Se entiende eso? Y mira lo que va a pasar. De hecho, como somos obtusos y porfiados algunos, no, es que yo quiero. Weón, te estoy diciendo que no se puede. No, es que yo quiero, po. Ya, mira, hazlo. Entonces, mira esto. Ya, ahí le metí un 0 porque yo quiero los cortes. Te estoy diciendo que no, weón. Calcula el discriminante. No, es que yo quiero. Ya, hazlo. Divide por 2. 0, x cuadrado menos 12x más 20. ¿Se entiende hasta ahí? 12, 2, espérate. Ah, era un 80, espérate. 40. Ah, copié mal. Calmao. Este es 80, así que este es 40. Ahí sí. ¿Sí? Ya, como es ecuación de segundo grado, tenéis que buscarme dos números que multiplicados me den 40 y sumados me den 12, ¿cierto? Los signos tienen que ser iguales. Y como que no hay. Entonces tú decís, tendría que usar la vieja confiable, la fórmula. ¿Cierto? Y en la fórmula lo que hay debajo de la raíz es el discriminante. ¿Me siguen hasta ahí? Y si el discriminante es negativo es porque no tiene soluciones reales, por lo tanto no habrían intersecciones. ¿Se cacha lo que pensé? Ya, pues. B cuadrado es 144, ¿o no? Para el discriminante, mira. B cuadrado menos 4 por A y por C. Fíjate que esa multiplicación es 160. Y 144 menos 160 me da número negativo. O sea, cuando tú le querés tirar la vieja confiable a esto, te queda menos B más menos raíz del discriminante, que sería menos 16 partido por 2A. Caíste en lo imaginario, no cortaba. O sea, cumplió con este dibujo que yo lo hice acá arriba, donde aparece no cortando al eje X, porque se va para arriba desde ese vértice. ¿Se entiende? Ya. ¿Les gustó la clase? Un abrazo, chiquillos.